Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, y vamos a estar en los versículos 18 al 22, por favor. Cuando lo tenga, puede decir amén. Leemos en el nombre del Señor Jesús. Dice, cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro discípulo le pidió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Pastor, ¿quieres venir un momento a orar? ¿Me le prestan un micrófono al pastor, por favor? Vamos a disponer nuestro corazón y todo nuestro ser para escuchar la palabra del Señor. ¿Quieren escuchar la palabra del Señor? Dígale al Señor Jesús, Señor Jesús. Dígale bien fuerte, Señor Jesús, háblame, que quiero escucharte. Amado Dios, en honor a tu palabra, en honor a tu presencia, en honor a tus dichos, en honor a tu verdad, Señor, hoy nos disponemos a escuchar tu voz. Te ruego, Señor, por el pastor Junior, a quien has escogido, para que traiga tu palabra, Señor. Él es tu vocero, Él es tu portavoz para este pueblo, para esta iglesia y para todos aquellos que a esta hora están conectados a esta transmisión. Señor, donde quiera que vaya tu voz, que cada uno sea ministrado y abiertos los ojos del entendimiento para que comprendamos lo que tú nos quieres decir. Toma tu gloria, Señor, toma tu lugar de honor en este lugar y háblanos. Te lo ruego en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Tomen asiento, por favor. Quiero compartir con ustedes este mensaje que he titulado El alto precio del autodespojo. Póngale, por favor, aquí nos faltó una palabrita, pero ponga usted ahí, del autodespojo. El alto precio del autodespojo. El evangelista Mateo nos ha venido contando a partir del capítulo 8 aquellas acciones que el Señor ha empezado a hacer después de haber estado predicando posiblemente varios días a una multitud y de manera especial a unos discípulos que se le acercaron. En el Evangelio según San Mateo capítulos 5, 6 y 7, la Biblia nos va a traer como resultado las enseñanzas que el Señor dio a este grupo de discípulos y que además fueron compartidas a la multitud que le seguía. Pero a partir del capítulo 8 vemos cómo el Señor empieza a descender de la montaña porque tiene el deseo de llegar a su casa, y en ese proceso de llegar a su casa primero se aparece un leproso que le dice, por favor, sáneme, Señor. Luego aparece un centurión que le va a pedir por un siervo a quien él ama, porque ese siervo es muy trabajador hacia este centurión romano. Y la Biblia dice que el Señor le dijo, vete, tu siervo ha sanado, y que con esa palabra fue suficiente para que el hombre sanara. También estuvimos viendo
cómo Jesús entró a la casa de Pedro y reprendió una fiebre que tenía la suegra de este apóstol. Veíamos entonces que la reprensión de esa fiebre indica que era una enfermedad que había venido posiblemente por una fuerza de oscuridad. Hay enfermedades que vienen por desgaste del cuerpo, hay otras enfermedades que vienen por causa de fuerzas espirituales demoníacas que pueden tocar la vida de una persona. Pero además vimos cómo la Biblia nos dice por medio del evangelista Mateo que con una sola palabra el Señor sanó a muchos enfermos y liberó a muchos endemoniados. Así que la palabra del Señor nos está mostrando este recorrido de Jesús, pero en medio de ese recorrido que Él está haciendo, va a ocurrir algo, y es que aparecen dos personas en escena para decirle al Señor, uno que quiere seguirlo, y el otro que sí lo quiere seguir, pero no ahora. Entonces el evangelista Mateo nos dice, Jesús ya ha terminado en esta parte del país, en Capernaum, lo que estaba haciendo, quiere pasar al otro lado del lago, y van a venir dos personas para decirle algunas cosas tocante, en últimas, a nuestra respuesta frente al llamado del Señor. Cuando estaba pensando en este título y en este sermón, que como ya le dije es el alto precio del autodespojo, pensé en algo que hace algunos días ocurrió en mi casa. Resulta que mi esposa le regaló a una señorita de la iglesia un vestido que hace algunos años yo le regalé a ella. Y yo se lo regalé y ese vestido particularmente tenía un valor sentimental muy especial para mí, por la manera como se lo regalé y por lo que significó para mí. Ese es un tema que en otro momento podríamos hablar, pero cuando le pregunté a mi esposa por qué lo iba a regalar, ella me dijo, mira, definitivamente mi cuerpo ha cambiado y lo más claro es que ese vestido nunca más me va a volver a servir. Mientras ella hablaba y yo la escuchaba, pensé, no lo dije, pensé. ¿Y por qué no se lo guardas a la niña? Pensé. Y tal vez como si ella me estuviera escuchando la mente, pero recuerden, yo no lo dije, solo lo pensé. Ella dijo lo siguiente, además, mi amor, qué bobada. Que algunas veces es necesario pensar antes de hablar, porque uno se equivoca mucho cuando habla. Además hay conversaciones en las que uno como que tiene otras conversaciones internas y eso me estaba pasando. Insisto, entonces, en que ella, mientras yo estoy pensando eso, dice, pero qué bobada guardarlo, mi amor. ¿Para qué guardar esto cuando le puede servir a alguien más? Me pongo a guardarlo, dice ella, y la tela se va a dañar y va a perder su belleza. Yo seguí pensando y dije, menos mal no dije nada, porque tiene toda la razón. Así que seguí pensando en mi interior. No es necesario guardar lo que no se usa. No es correcto esperar que algo se dañe para compartirlo con alguien más. Hay cosas de las que debemos aprender a autodespojarnos, pero ¿por qué esperar a que llegue a un punto crítico para despojarnos de esas cosas que deberíamos entregar? 1, o cuando están en buen estado, o 2, cuando nos están haciendo daño. Así que ella regala el vestido a la señorita de la iglesia, creo que quedó en muy buenas manos, pero ese hecho me hizo reflexionar en que
Algunas veces nuestro apego a las cosas nos hace ser acumuladores. Guardamos cositas pensando en que tal vez van a servir más adelante. Los seres humanos, dada esta naturaleza pecaminosa que nos muestra como una raza caída, somos acaparadores, codiciosos, acumuladores y egoístas. Y permítame, se lo demuestro mencionando algunas cosas. Por ejemplo, usted usa toda la ropa que tiene en su guardador, toda. ¿No? Finalmente uno termina haciendo preferencia de prendas. ¿Para qué sigues guardando las otras? ¿Para qué? ¿Será que todavía te acompaña un temor a verte desposeído de cosas? ¿Qué hace usted con los zapatos que ya reemplazó por otros? ¿Los guarda, los comparte o los bota? ¿Se ha dado cuenta que aunque no seamos obreros de construcción o pintores de brocha gorda, tenemos dizque unos zapatos reservados para una pintadita, un trasteo o algo parecido? Mire esto, las ollas sartén de su casa ya no tienen teflón, pero usted las guarda. ¿Para qué? ¿Para hervir agua? Eso no sirve para nada. ¿Y quién calienta agua en una sartén? Pues no tiene lógica. ¿Para qué guardamos esas ollas? ¿Qué tal esto? ¿A dónde van a parar los repuestos viejos del carro o de la moto? A un lugar donde hay problema con su pareja. Oíste, ¿por qué no botas eso? Si está malo. Y siempre tenemos como la idea de que le podemos sacar algo bueno a lo malo. ¿Cuánto tiempo se demoró usted guardando los cuadernos de la primaria y del bachillerato? ¿Todavía tienes? Martica, por Dios. ¿Cómo? Todavía. Nunca lo abres. Estoy seguro que nunca lo abres. Lo consultas y Martica, no, pues lo tiene guardado. Oiga, y ni qué decir de la ropa interior. Calzoncillos, medias, cucos y brasieres desgastados. Y la gente dice, es que como eso va por dentro y nadie lo ve. Acumuladores. Recuerdo un pastor que un día teníamos que hacer un bautismo en Santa Fe de Antioquia y él no sabía y me dijo, no, pero es que yo no traje más ropa, yo como, porque nos teníamos que meter a un río, ¿cómo vamos a hacer? Yo no traje más ropa, no hágale usted solo, y yo no, venga, acompáñeme. Y entonces alguien le dijo, pastor, quítese el pantaloncito y se quedan calzoncillos que aquí nadie se escandaliza. Y el hombre insistía que no, que eso no era posible. Yo le dije, quítatelos, hombre. Y cuando medio se bajó el pantalón y me dijo, no, es que ni calzoncillos tengo. Rotos. Somos seres acumuladores y egoístas. Sin embargo, he traído estos ejemplos no para desviarnos del tema, sino para demostrar que tenemos la tendencia a ser incapaces de autodespojarnos. Y el evangelista Mateo nos va a mostrar a dos personas que van a demostrar cómo nosotros también podemos incurrir
en el pecado de ser incapaces de autodespojarnos. Y en primer lugar va a mencionar a un maestro de la ley. En el versículo 19 de Mateo 8, él escribe y dice: se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Para entender esto, creo que debo hablar y decir quién era un maestro de la ley. Un maestro de la ley en la época del Señor Jesús era alguien que se había dedicado a estudiar profundamente las Sagradas Escrituras, pero algunas veces no con el deseo de tener un trasfondo espiritual o una formación espiritual. Cuando hablamos de las Sagradas Escrituras, debemos decir que la Biblia lo llama maestro de la ley, porque ellos estudiaban incesantemente por lo menos los 5 primeros libros de la Biblia, que en hebreo se dice Torah o Torah o Torah o Torah, pero que nosotros conocemos como el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y estas personas eran personas muy reconocidas al interior de la religión judía porque, en primer lugar, sabían leer. En la época del Señor, no todo el mundo sabía leer. La tasa de analfabetismo era muy alta. La mayoría de personas seguían la fe en el Dios de Israel más por lo que escuchaban que por lo que ellos podían leer. No todo el mundo en su casa tenía todos los libros escritos del Antiguo Testamento. En esa época ni siquiera teníamos libros como estos. Eran rollos inmensos. Y permítame, le pongo un ejemplo. ¿Sabe usted por qué nosotros tenemos en el Antiguo Testamento libros que tienen, por ejemplo, primer y segundo libro de Samuel, o primer y segundo libro de Reyes? La razón no es porque hayan sido escritos por distintas personas o en distintos momentos. ¿Qué pasaba? Que eran libros tan extensos que había que partir el rollo en 2 partes, así que quedaba en la primera parte del rollo, se llamaba el primer libro de ese escritor, y la segunda parte, como no cabía en la primera, pues entonces era otro rollo el cual ellos consultaban. Pero si alguien llegara a tener un escrito completo en su casa, necesitaría demasiado espacio. No había tantos escribientes que se dedicaran a traducir o a llevar la Biblia para que cada persona tuviera las Sagradas Escrituras. Así que ser un maestro de la ley en la época del Señor Jesús era una persona muy diferente a los demás. Y esto nos aseguraba que tenía, primero, una buena posición económica para poder haber ido a estudiar; segundo, para poder tener un recinto o una casa en la cual él pudiera guardar todos sus escritos y poder estudiar. Estas personas, maestros de la ley, además debían profundizar en amplio conocimiento de historia, de lenguaje o lengua, de relaciones humanas, pero además podían servir, según términos muy modernos, como abogados, porque eran expertos en la ley, ya fuera para acusar o para defender a alguien que estaba siendo acusado de haber violado la ley. Se les llama maestros de la ley porque, como ya mencioné, debían ser especialistas en la lectura, la interpretación y la enseñanza de la ley de Moisés. Quien se está acercando a decirle al Señor: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas, no era una persona desocupada, no era una persona ignorante, era alguien que por sí mismo tenía prestigio en medio de todos los ciudadanos. Este hombre podríamos decir que era un erudito, alguien con unas capacidades académicas y profesionales que superaba sobremanera a los discípulos del Señor, que entre otros eran pescadores, recaudadores de impuestos y, podríamos decir, gente del común. Así que imagínese por un momento a este emperifollado, alguien que se vestía de una manera diferente a los demás. A ellos les gustaba demostrar con su forma de vestir, con su forma de moverse, con su forma de caminar y con toda su liturgia personal, que eran personas importantes, y se ha acercado al Señor para decirle: te seguiré a donde quiera que vayas. Pero tal vez él ha mirado con desprecio a las personas que Jesús
ha elegido para que le sigan. Gente que tal vez no se arreglaba las uñas, gente que no iba constantemente a que les arreglaran el cabello, gente que a pesar de ser ricos empresarios, y eran ricos por ser empresarios, por ser trabajadores, pero que tal vez no se acostumbraron a vestir ropas con esplendidez, porque usted recuerda que, por ejemplo, se subían a la barca y Pedro se quitaba la ropa y a pescar. ¿Cómo miraría él a los discípulos del Señor? A gente que era común y a gente a la que se le evidenciaba su falta de preparación académica. Recordemos que a los apóstoles del Señor Jesús los calificaban como gente del vulgo y sin letras. En Hechos capítulo 4, versículo 13 dice: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Así que para la época en que Pedro, Juan y los demás están siguiendo al Señor, según este texto, ni siquiera sabían leer y escribir. Y permítame hago otro paréntesis. El tener el Nuevo Testamento hoy, escrito por personas como Juan particularmente, como Pedro, para nosotros es una tremenda gloria, porque eso significa que además de haber recibido ellos el Evangelio, el encargo de ir a compartirlo al mundo, hay un momento en el que ellos dicen: tengo que prepararme mejor para llevar el Evangelio. Y mire lo que nos dejó Juan. Juan nos dejó su Evangelio, el Evangelio según San Juan, la primera, segunda y tercera carta, y la revelación de Apocalipsis. De Juan no se dice que necesitaba a alguien que le ayudara a escribir. Pedro nos dejó su primera y segunda carta, pero además se convirtió en la persona que dictó el Evangelio de Marcos. Ellos tenían un afán por mejorar, por crecer, buscando que el Evangelio llegara inclusive hasta nuestros días hoy. Pero en esa época ellos no sabían ni leer ni escribir. ¿Sabían pescar? ¿Sabían escoger las mejores barcas? ¿Sabían escoger los mejores elementos para hacer una red? ¿Sabían cuidar la red? ¿Sabían lavarla? ¿Sabían vender el pescado? ¿Sabían la época del día en que era, o el momento del día en que era mejor pescar? ¿Sabían cuándo no habría pescados? Pero no sabían mucho de leer y escribir. Así que este maestro va y le dice al Señor: yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y uno se pregunta, ¿por qué alguien diferente a los discípulos del Señor se está autorregalando, se está ofreciendo? ¿Saben algo? Lo más probable es que este maestro de la ley haya quedado gratamente sorprendido y antojado al ver cómo las multitudes siguen al Señor, y él empieza a plantearse y a pensar que es una buena oportunidad para tener los beneficios de la fama, el reconocimiento, el buen nombre y las comodidades de la gente famosa y acaudalada. Este maestro se ha dejado llevar por lo que el Señor Jesús hace y por la manera como la gente sigue al Señor, y tratando de romper el esquema que el Señor Jesús ha venido haciendo de llamar a sus discípulos, él piensa que debe ir y ofrecerse. Recuerdo que en el ejército, cuando estuve en el año 1997, una de las primeras premisas que me dijeron fue: ni te regales ni te niegues. ¿Se ha dado cuenta que en nuestra costumbre y en el costumbrismo social tenemos la tendencia a seleccionar a la gente por lo que aparenta? Piensen esto: ¿cómo recibe una familia a un muchacho acomodado, estudiado, de buena familia y bien vestido cuando pretende a la niña linda de la casa? Pero ¿cómo actúa esa misma familia cuando un muchacho
sin distinción, sin estudio, que aparentemente no es de buena familia y que no es acomodado, pretende a la misma señorita. Tenemos la tendencia a juzgar por la apariencia. La gente juzga que por la condición académica, social y de prestigio que tienen, pueden ser aceptados de una manera natural porque tal vez su presencia embellece el entorno. Y aquí deberíamos preguntarnos, ¿qué va a hacer el Señor ante este joven, ante este hombre que se le está ofreciendo para decirle, te seguiré a donde quiera que vayas? ¿Será que el Señor dirá, bien, estoy logrando el objetivo? Ahora un maestro de la ley ha venido y ahora se va a unir a nuestro grupo. ¡Qué bueno! Esto va a embellecer mi ministerio. ¿Qué va a hacer el Señor ante este candidato de tan buena factura? ¿Qué va a hacer el Señor ante este candidato tan valioso que se atrevió a ofrecerse? ¿Será que logró descrestar a su nuevo jefe con esa corta entrevista? ¿Le alcanzarán sus aspiraciones para demostrar sus intenciones? Miremos la respuesta del Señor Jesús. Versículo 20. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¡Wow! Señor, hubiera podido pensar alguno de los cercanos discípulos, ¿cómo le vas a responder hacia un maestro de la ley? La presencia de ese hombre sería muy importante para que otras personas religiosas judías crean en ti y el ministerio se haga más fácil. Tendríamos a alguien que te ayude en la enseñanza. Mira cómo se ha ofrecido a seguirte voluntariamente. Pero la respuesta del Señor nos va a dejar ver que en ese maestro de la ley no había sinceridad. No había una respuesta meditada, no había una respuesta pensada, no había una respuesta sentida. Ese hombre no se está ofreciendo porque entienda quién es Jesús. Ese hombre no se está ofreciendo porque quiere entregar su vida completamente al Señor. Ese hombre se está ofreciendo por emoción pasajera, por impulso circunstancial, no porque su motivo fuera servir al Dios encarnado. Él deseaba el aplauso del público, los regalos de la gente, la comodidad de los hoteles, la comida abundante de los banquetes que le servían al Señor. Pero no deseaba servir al Señor porque ni siquiera entendía que Jesús es el Dios encarnado. Y al llegar a este punto recuerdo con humor y a manera de ilustración cómo hace algunos años, en una sencilla pero muy sentida celebración que los diáconos hacen cada septiembre en esta iglesia para reconocer el Día de la Familia Pastoral, ocurrió que después de esa celebración, 2 personas y una pareja de esposos se nos acercaron a los pastores para decirnos, pastores, el homenaje estuvo tan lindo. Mire, pastores, estuvo tan lindo que nos dimos cuenta que queremos entregar nuestra vida al pastorado. En mi caso personal, yo volví y me reí por dentro, sigo pensando por dentro. Me sonreí y dije, bueno, pues vamos a encomendarles algunas tareitas livianas que hace el pastor para que empiecen a foguearse. Y yo tenía mucha expectativa de que ese fogueo pues demostrara sus intenciones. ¿Saben qué pasó? No duraron ni un mes. Toda esa emoción se desvaneció con cosas tan sencillas como pedirles que limpiaran las sillas, abrieran el templo e inclusive que escribieran un plan de trabajo para abrir nuevas obras. Ellos no querían servir a Dios. Ellos querían la gloria de servir a Dios. ¿Cuántas personas se nos acercan a los pastores? Pastores, estoy sintiendo un tremendo llamado para predicar. Y nosotros los pastores decimos, gloria a Dios, vaya al Parque Berrío, al Parque Bolívar, párese en la calle y predique. No, pastor, yo estoy sintiendo un llamado a predicar en el púlpito.
quieren la gloria, pero no el servicio. Con todo lo que este maestro de la ley hubiera podido representar en el ministerio del Señor Jesús, ocurre que el Señor Jesús ni lo recibe ni lo rechaza. Lo deja en libertad de tomar una decisión siempre y cuando escuche que para seguirle hay un costo elevado. Personalmente creo que este hombre no siguió a Jesús por una razón. No se menciona su nombre y nunca más en el Evangelio se vuelve a hablar de él. El Señor le está diciendo que su impresión de lo que es seguirle no es en realidad su esencia. Y Jesús le dice: querido amigo, tú ves que en este momento me siguen multitudes y posiblemente escuchaste mis enseñanzas y posiblemente cómo sané a todos estos enfermos que ha venido mencionando el escritor, pero debes saber algo: yo no tengo ni dónde hospedarme y no tengo ni siquiera una almohada donde recostar mi cabeza. Hoy hay muchos creyentes que han decidido seguir a Jesús porque están con expectativas muy elevadas de las cosas que Jesús puede darles. Vienen a nuestras comunidades de la iglesia esperando milagros de sanidad, esperando que el Señor restaure sus matrimonios, deseando riqueza y comodidad material, deseando hacer un pare de su vida de pecado para seguir pecando, pero ahora con nueva abundancia. Jesús le dice a este hombre: amigo, tú puedes ver que aquí la gente me dice que quiere llevarme a su casa y seguramente te has enterado que hay algunos banquetes que me han preparado. Pero la verdad es que llegué a este lugar y ni siquiera sé dónde voy a dormir esta noche. Dependo que otros me ofrezcan una cama, porque ni siquiera ando con mi propia almohada. Jesús le está diciendo a este hombre con su respuesta: despójate de tu orgullo, despójate de tu afán de fama, debes despojarte de tu interesado ofrecimiento de servicio, despójate de tu sentimiento de superioridad, despójate de tu envanecido conocimiento, despójate de tu displicencia por el otro, despójate de tu apresuramiento. Hoy la mayoría de cristianos cometen un gran error. Se apresuran delante del Señor. Y es un error porque aunque deberíamos correr para hacer las cosas de Dios, Jesús desea que cuando alguien le sirva, esa persona medite en la intención y en la acción de lo que va a hacer. Es como si entre líneas el Señor le contestara a este hombre: amigo, ¿en realidad quieres seguirme? A mí me tocan leprosos. Cuando las multitudes se me acercan, posiblemente en medio de ellos hay piojosos, gente con virus, muchos enfermos. ¿En realidad quieres seguirme? Es como si se escuchara entre líneas que el Señor le dice: ¿sabes en verdad quién soy como para que te comprometas a seguirme? Querida iglesia, hoy hay mucho pueblo de Dios que no conoce al Señor. Pregúntese usted por un momento: ¿conoce usted al verdadero Dios y a la vida eterna que es Jesucristo?
En su vida diaria, ¿usted se comporta como si conociera a Jesucristo? Pero también es como si se escuchara entre líneas otra pregunta del Señor. ¿Sabes a dónde te conduciré? Pensemos por un momento en el final de cada discípulo. La siguiente, por favor. ¿Cómo terminaron sus días los discípulos del Señor? ¿Acaso no les anunció el Señor que tenían que beber de la misma copa que Él iba a beber? Tal vez tú muchas veces le has dicho al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero se lo has dicho porque tú estás determinando el lugar a donde quieres ir. Porque tú pones las condiciones para seguirle. Pero irías a un lugar donde todo fuera incómodo para ti. ¿Irías a un lugar donde no tienes asegurada la comida? ¿Irías a un lugar donde no te ofrecen a un hotel para hospedarte? ¿Irías a un hotel donde te ofrecen una almohada que no está limpia y que huele a la grasita de la cabeza de la persona que generosamente te la ofreció? Y si durmieras una noche, ¿qué saldrías a contarle a tus familiares cuando hagas una llamada? Uy, eso aquí está muy duro. Me pusieron una almohada. Huele. Ave María. Irías a un lugar donde el primer día te dan sancocho, calientito, pero al siguiente día al almuerzo te dan del sancocho del día anterior, ya no como sancocho, sino como un picado que hacen con un poco de tomate, cebolla, arroz y de pronto un pelo largo de la dama que está cocinando. Esto que les acabo de decir, yo lo viví. No es una exageración ni un chiste. ¿Cómo te sentirías en la casa de una familia que por causa del clima no tiene la costumbre de bañarse todos los días y durante varios días a la semana tiene la misma ropa, incluida la ropa interior? Recuerdo hace algunos años cuando en mis primeros momentos de vida pastoral fui a hacer un viaje misionero con otro hermano. Estuvimos 3 días en un lugar. La familia los 3 días tuvo la misma ropa, ninguno se bañó. Y al tercer día apareció el pelo que les acabo de mencionar en el picado de sancocho. Pero va a aparecer otra persona. 2, el postergador. Otro discípulo le pidió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí aparece en escena otro personaje. Y este representa a aquellos que quieren seguir al Señor cuando según ellos ya hayan resuelto su vida, ya hayan logrado sus objetivos personales. Este es el ejemplo de aquel que quiere darle
lo que le sobra de su vida al Señor. A diferencia del anterior, este sí está siendo llamado por el Señor. Sígueme, le dice Jesús, pero él responde: oh Señor, espérame, necesito arreglar algunos asuntos. Y al hacer una primera y rápida lectura, tal vez usted ha entendido que el Señor está en contra de los funerales, o que incluso el Señor dice que uno no debe asistir al funeral de los seres que ama. Pero eso no es lo que dice el texto. Este hombre a quien el Señor le dirá sígueme, no tiene un difunto en casa. Su padre no está siendo llorado por las plañideras ni esperando ser sepultado en unos días. Es más, el padre de este hombre ni siquiera está muerto. Así que lo que este hombre le está diciendo al Señor Jesús es: tengo un padre adulto, a él no le gusta lo que tú predicas, ni lo que tú haces, Jesús. Así que hagamos una cosa, espérame que él tal vez en algún tiempo morirá, y cuando él muera yo te voy a seguir. La propuesta del hombre es: Señor, cuando mi padre muera yo te seguiré. Me sentiré libre y quiero serte útil cuando eso ocurra, porque ahora hay una responsabilidad que impide que yo te siga, y es mi propio padre. Y no sabemos si es porque necesita cuidado físico, o inclusive dice: yo te seguiré después porque quiero evitar conflictos en mi casa al abandonar el sistema religioso de nuestra tradición. Es como si le estuviera diciendo al Señor: déjame, le doy gusto al viejo y luego que él muera me entrego a ti. Jesús le va a responder: no, mi amigo, no es cuando arregles todos tus planes, es ahora. Algunos dicen: Señor, cuando yo termine mi carrera profesional te seguiré. Y cuando terminan su carrera profesional dicen: Señor, cuando yo me jubile te seguiré. Otros dicen: Señor, cuando me case te seguiré. Señor, cuando termine de educar a mis hijos te seguiré. Señor, déjame resuelvo unos asuntos familiares y luego te seguiré. Señor, cuando me vaya a otro país te serviré. Señor, cuando yo mismo me sienta bien te seguiré. Señor, cuando mi hijo pequeño crezca te serviré. Y Jesús insiste en replicar: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. La respuesta del Señor Jesús además parece que nos dijera que aunque a este hombre le gustaba, escuchaba, entendía y no estaba en contra del Evangelio, su propio padre y sus familiares estaban en contra del Evangelio, y por eso a esas personas Jesús las llama muertos. ¿Sabe qué es un muerto para Jesús? En Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2 dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Así que Jesús le está diciendo: tu familia está muerta en sus transgresiones y pecados. Deja que entre los que son desobedientes y pecadores resuelvan sus asuntos. Deja de pensar que tienes que estar atado a quienes detestan el mensaje del Evangelio y concéntrate en seguirme. Abandona esa fea costumbre de poner por encima de la devoción a mí los sentimientos y las relaciones con los incrédulos. Y ni se te ocurra pensar que tu presencia, contraria a tu ausencia, por causa de predicar el Evangelio, es el mejor testimonio que puedes dar de mí. Hija, ¿por qué no viniste a la iglesia? Ay, pastor, estábamos en la celebración del Día de la Madre. ¿Y por qué has dejado de congregarte? Ay, pastor, teníamos una primera comunión.
Querido hermano, hace días no te vengo viendo en la iglesia. Ay, pastor, usted sabe, cuidar niños pequeños y bañarlos tan temprano. Es que ir al culto a las 8 es muy difícil, pastor, con niños pequeños. Extrañamente levantan a los hijos temprano para ir a estudiar. Tienen paciencia o inclusive impaciencia para acosarlos, para que salgan rápido al colegio. Pero para seguir al Señor siempre hay un obstáculo. Y quieren escuchar el mensaje y quieren ofrecer su propia vida, pero decirle al Señor, Señor, pero todavía no. Oye, hijo o hija, ¿ya te bautizaste? No, pastor, estoy esperando otro poquito. ¿Qué estás esperando? Bueno, pues madurar un poquito más en la fe. No madurarás. No madurarás porque no tomas decisiones. La única gente que es madura es la que toma decisiones. Querido amigo, te vi con una mujer que no es tu esposa. Eso no agrada al Señor. Pastor, estoy pidiendo al Señor que me quite este sentimiento y yo después voy, después lo haré, después mejoraré. Y terminan responsabilizando al Señor de lo que ellos deben hacer. Hay gente que está esperando mágicamente escuchar una predicación o mensaje que les cambie la vida, pero no quieren tener la disciplina de escuchar el Evangelio del Señor. ¿Sabe qué pasará con esos que están esperando un mensaje mágico que les cambie la vida? Escucharán el mensaje del engaño y serán desviados. Creo que el llamado del Señor esta mañana para nosotros como iglesia, además de lo que le dijo al primer hombre, despójate del orgullo, de la displicencia por otros, de creerte mejor, también con este segundo ejemplo, el Señor nos está diciendo, autodespójate del sentimentalismo humano y sígueme. ¿Cuántas veces tenemos gente en nuestras congregaciones incómodos y molestos porque cuando se les corrige, se enojan? Y cuando usted va a observar qué motiva su enojo, según ellos es que tú como pastor heriste sus sentimientos. Decía nuestro buen amigo, la iglesia no es la tienda de los sentimientos. ¿Cómo empiezas a notar que alguien se distancia del Señor esperando cambiar su vida? Porque una de las cosas que ocurre es que no le gusta dar cuentas. Se molestan por todo y empiezan a distanciarse de su pastor y de la comunidad de la iglesia. Aferrados por sus sentimientos por otras personas. Querida hijita, esa relación no te conviene, termina con eso. Pastor, lo amo con todo mi corazón, pastor, y yo tengo fe que el Señor lo va a cambiar, y yo ayuno, y yo oro, y yo voy a ver el milagro. El milagro es que tú te autodespojes inclusive de tu sentimentalismo humano y decidas decirle al Señor, te seguiré. Algunas consideraciones esta mañana. Hay gente que se le ofrece al Señor sin que Él los haya llamado, pero su ofrecimiento solo llega hasta cuando aparece la adversidad. Hay personas que se emocionan con las cosas de Dios y con el mensaje del Evangelio, pero si Dios no los ha llamado, nunca nacerán de nuevo. Si Jesús te está llamando, no ignores su llamado con tus ocupaciones en las cosas terrenales.
El autodespojo es doloroso y costoso, pero más doloroso y costoso es ignorar el llamado del Señor Jesús. Algunos inclusive dicen, me voy a dar un pasoncito por el mundo y yo vuelvo. No lo hagas. Un pasoncito por el mundo siempre trae un alto costo y mucho dolor. Si el Señor Jesús te llama, síguelo. Al final habrá valido la pena. Muchos cristianos deciden no seguir al Señor fielmente porque mientras el Señor Jesús no tenía ni siquiera una almohada donde recostar su cabeza, ellos aman tremendamente su almohada cada domingo a las 8 de la mañana. El alto precio del autodespojo significa que tú debes seguir al Señor como Él lo demanda. No como cada quien lo quiera seguir. En Mateo capítulo 16, 24, la Biblia dice que luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, paremos un momento acá. Jesús dice, si alguien quiere, es decir, si alguien voluntariamente desea seguirme. Ese quiere no implica una obligación. Ese quiere parece que es una invitación abierta, invitación que cada uno decide aceptar o no aceptar. Pero si tú decides aceptar, ahora viene una obligación. Y Jesús dice, primero, si alguien quiere ser mi discípulo voluntario, ahora es una obligación, tiene que, primero, negarse a sí mismo. Segundo, tomar su cruz. Tercero, y seguirme. Es cierto que algunos siguen al Señor, pero ni han tomado su cruz ni se quieren negar a sí mismos. Quiero que sepas, no lo estás siguiendo. Te has inventado un falso Dios con la apariencia de Jesús, pero ese no es Jesús. No es cierto que en tu vida primero eres tú, porque Jesús dijo, tienes que negarte a ti mismo. En últimas, tú no terminarás siendo ni segundo ni tercero. Si quieres ser discípulo, tienes que negarte a ti. ¿Cuántos mensajes hemos escuchado de personas que dicen, yo sí amo al Señor, pero por nada del mundo perdono a mi hermanito o a mi hermanita? Insiste en no negarse a sí mismo. ¿Cuántas personas han dicho, yo sí sigo al Señor, pero yo voy los domingos a la iglesia, pero eso de predicar y que la gente me critique y que me hagan bullying, matoneo y que me tiren piedra, eso no va conmigo? Si alguien quiere ser mi discípulo, dice el Señor, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Íntima Devoción te agradece por participar en nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración,
compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.